Hola a todos, entonces continuamos con nuestro curso de álgebra lineal. Entonces lo que vimos en el video pasado fue el teorema espectral para los números reales, ¿no? Para espacios vectoriales sobre los números reales. ¿Y qué es lo que dice el teorema espectral? Que tenemos un R espacio vectorial de dimensión n mayor o igual que 1 y tenemos sobre ese espacio vectorial un producto escalar que es positivo definido y consideramos t que va de b en b un operador simétrico. Entonces existe una base beta del espacio vectorial B que satisface lo siguiente: beta es ortogonal respecto a este producto escalar y además beta consta de vectores propios del operador T, ¿sí? Entonces es el teorema espectral para espacios vectoriales sobre los números reales. Como corolario de este teorema espectral vamos a tener el siguiente resultado: que tomamos una matriz con coeficientes reales simétrica. Entonces siempre vamos a poder encontrar una matriz ortogonal, tal que cuando yo hago la multiplicación de la matriz Q traspuesta por A por Q, es una matriz diagonal, ¿sí? Y entonces, pues bueno, hagamos la demostración de este resultado. Entonces, consideramos el operador L sub A, que va de Rn en Rn, ¿qué es lo que hace? L sub A de X es la multiplicación de A por X, ¿no? Con X igual a X1 hasta Xn en Rn, ¿sí? Entonces consideramos el operador que se multiplica por la matriz A. Entonces, como A es matriz simétrica, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que el operador L sub A es un operador simétrico. L sub A es operador simétrico. ¿Sí? Y entonces, por el teorema espectral, existe una base beta de Rn que es ortogonal y de vectores propios. ¿Sí? Y entonces, si es una base ortogonal y de vectores propios, ¿qué es lo que pasa? Por lo tanto, la matriz asociada al operador L sub A respecto a esa base es diagonal, ¿sí? Entonces la matriz asociada al operador L sub A respecto a esa base es diagonal. ¿Pero qué es lo que sabemos? Pero sabemos que L sub A, la matriz asociada a este operador respecto a esta base, es lo mismo que la matriz asociada a L sub A respecto a la base canónica, ¿sí? Por la matriz asociada al operador identidad en Rn, ¿sí? Por la matriz de beta a alfa. Y aquí estas son las matrices de cambio de base, ¿no? La matriz asociada al operador de identidad en Rn, de beta a alfa a la menos 1, ¿sí? Eso es lo que sabemos de nuestro curso de álgebra lineal. 1 con alfa igual a E1 hasta En, base canónica de Rn. Entonces, en nuestros cursos de álgebra lineal sabemos cómo relacionar matrices asociadas a operadores respecto a dos bases distintas, ¿no? Esta se relaciona con esta a través de la multiplicación de dos matrices, que esta es la matriz de cambio de base, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Esto
esto es exactamente la matriz, bueno, pero la matriz asociada al operador L sub A respecto a la base canónica es A. Pero pasa esto, y además, como alfa, como estamos suponiendo que beta es una base ortogonal, entonces como beta es ortogonal, podemos normalizar, ¿no? Podemos suponer que es ortonormal. Ortonormal. Sí. Y entonces tenemos dos bases ortonormales, que es beta y alfa, que también es una base ortonormal, donde el producto escalar que estamos considerando en Rn es el producto punto, ¿no? Entonces, podemos suponer que beta es una base ortonormal. Y entonces, ¿qué es lo que sabemos por un ejercicio de su tarea? Entonces, por un ejercicio de su tarea 1. ¿Cuál es el ejercicio de su tarea 1? Es el ejercicio 16. 16A. Sabemos que Q igual a la matriz de cambio de base del operador identidad respecto a esta es una matriz ortogonal. Es una matriz ortogonal. ¿Y eso qué quiere decir? Eso lo que quiere decir es que Q traspuesta es lo mismo que Q a la menos 1. ¿Sí? Por lo tanto, esta matriz, la matriz asociada a A, al operador L sub A respecto a la base beta, sabemos que esta es diagonal. Es lo mismo que Q, como Q traspuesta es el Q inverso y esta es Q, entonces acá pongo Q traspuesta. La matriz asociada a L sub A respecto a las bases canónicas es A. Esto es Q. Entonces, esto nos ahorra trabajo, ¿no? Porque ¿qué nos dice? Cuando tenemos un operador simétrico, cuando tenemos una matriz simétrica, entonces podemos encontrar una matriz Q de tal forma que al multiplicar Q por A por Q traspuesto, eso nos da una matriz diagonal. En general, sabemos que cuando un operador es diagonalizable, tenemos que hacerlo es Q por A por Q a la menos 1, ¿no? Pero como nuestro operador es simétrico, este Q traspuesto coincide con Q a la menos 1. ¿Sí? Entonces esto nos facilita en las cuentas porque ya no tenemos que calcular, ya es muy fácil calcular la matriz inversa de Q, ¿no? Ahora la matriz inversa de Q va a ser la Q traspuesta. ¿Sí? Entonces, recapitulando otra vez, si tenemos una matriz simétrica, entonces, gracias al teorema espectral podemos encontrar una matriz ortogonal, y que sea ortogonal quiere decir que Q traspuesto es igual a Q a la menos 1, tal que podemos encontrar matriz ortogonal Q, tal que Q por A por Q traspuesto es una matriz diagonal. ¿Sí? Ok, entonces, esto es acerca del teorema espectral sobre los números reales. Ahora lo que nos interesa es el caso complejo. Entonces, para el caso complejo, pues voy a necesitar escribir los resultados preliminares análogos a los que escribí cuando iniciamos el teorema espectral sobre los números reales, pero ahora sobre los números complejos. ¿Sí? Entonces empezamos con el caso complejo. Entonces, el caso complejo. Lo que quiere decir es que estamos sobre los números complejos, ¿no? ¿Sí? Y entonces, sobre esto, pues vamos a tener la primera proposición. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dice? Si tomamos una matriz hermitiana,
O sea, A, una matriz que es de tamaño n por n sobre los números complejos hermitiana, recordemos que aquí quiere decir que sea hermitiana, lo que quiere decir es que A es lo mismo que cuando yo calculo el traspuesto y luego conjugo, ¿no? Es lo mismo que A traspuesto conjugado. Eso es lo que quiere decir que sea una matriz hermitiana. Tomamos una matriz hermitiana, entonces, si lambda en C es un valor propio, de A, entonces lambda es un número real. ¿Sí? Entonces, este es el resultado análogo que vimos cuando empezamos a ver teoremas espectrales sobre los números reales. ¿Por qué? En el caso real, ¿qué era lo que pedíamos? Pedíamos una matriz, en lugar de ser hermitiana, simétrica, ¿no? Una matriz simétrica. Y lo que decíamos es que si una matriz simétrica tenía un valor propio complejo, entonces necesariamente ese valor propio era real. Ahora estamos viendo lo mismo. Si tomamos una matriz hermitiana, si lambda sobre un número, si lambda, que es un número complejo, va a ser un valor propio de A, entonces necesariamente lambda va a ser un número real. Y la demostración de esto es más o menos sencilla y es exactamente igual a la demostración en el caso real. ¿Cómo le hacemos? Pues más o menos es esto sencillo. Entonces, tomamos el operador, consideremos el operador L sub A, que en este caso, como es una matriz compleja, va a ir de Cn en Cn, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Que a L sub A de una eneada es A por Z, ¿no? Es la multiplicación de A por Z, donde si Z es de la forma Z1 hasta Zn, ahí, ¿no? Entonces consideramos el operador que va de Cn en Cn, que es a un vector en Cn, y lo multiplica por la matriz A. Entonces eso nos va a dar otro vector en Cn, ¿sí? Ok. Y luego sobre Cn tenemos un producto hermitiano. Sobre Cn consideremos en Cn el producto hermitiano estándar. ¿Cuál es el producto hermitiano estándar? Es el siguiente, ¿no? Tal que si Z es esta forma, Z1 hasta Zn, si tomamos un vector en Cn y tomamos otro vector Z' que tiene por entrada Z1' hasta Zn', también en Cn, ¿sí? Entonces, ¿quién es el producto hermitiano estándar de Z con Z'? Lo que sabemos es que es casi como si fuera el producto punto, ¿no? Entonces es la suma desde i igual a 1 hasta n de zi con zi' conjugado, ¿no? ¿Sí? Entonces el producto punto es el producto de z1 con z1' conjugado, es la suma de los productos de z1 con z1' conjugado más z2 con z2' conjugado y así sucesivamente, ¿no? Ok, entonces como estamos sobre los números complejos, trabajando en C sobre C. ¿Qué es lo que sabemos? Sabemos que cualquier operador tiene un valor propio. Entonces existe lambda en C, valor propio de A. ¿Sí?
Entonces lo que queremos ver es que sus valores propios son necesariamente reales, ¿no? Ok. Y entonces, pues vamos a hacer la misma idea de que, la misma demostración que hicimos en el caso real, ¿sí? Ok. Entonces existe un valor propio complejo de A. Entonces, como es un valor propio, entonces existe un vector propio, ¿no? Entonces sea 0, un vector propio que no es 0, ¿no? Z1 hasta Zn, el Cn, vector propio de A con valor propio lambda, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, al aplicarle el operador L sub A a este, como este es un vector propio con valor propio lambda, esto es lambda z, ¿no? ¿Sí? Bueno, esto es A. Sabemos que por definición esto es A por Z. Y lo que sabemos es que esto es exactamente lambda Z. ¿Sí? Esto es por definición de cómo actúa el operador L sub A en un vector Z. Es la multiplicación de A por Z. Y como es vector propio, como Z es vector propio con valor propio lambda, esto es lambda Z. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que, si calculo el producto escalar, el producto hermitiano de A, de Z con Z, eso es lo mismo que sustituyo cuánto vale, ¿no? A de Z, esto es lambda Z, esto es lambda Z, Z. Y como el producto hermitiano saca escalares del lado izquierdo, entonces esto es exactamente normalita, de forma normalita, esto es lambda por el producto hermitiano de Z con Z. ¿Sí? Por otro lado, como A es una matriz hermitiana, vamos a suponer que es una matriz hermitiana. Entonces resulta ser que el operador multiplicar por la matriz A es hermitiano o autoadjunto. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Entonces, como es autoadjunto, la propiedad, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que al hacer el producto hermitiano de L sub A de Z con Z, entonces aquí puedo poner Z y tengo que poner el adjunto de L sub A, pero como estoy diciendo que es autoadjunto, entonces el adjunto coincide con L sub A, ¿no? Entonces esto es L sub A de Z. ¿Sí? Y esto es porque L sub A, estoy diciendo que L es autoadjunto. ¿Sí? Entonces tenemos esto. Por lo tanto, el producto hermitiano de A de Z con Z, que es lo mismo que el producto hermitiano de L sub A de Z con Z, es lo mismo, por esta propiedad, lo mismo que Z de L sub A con Z, pero esto es lo mismo que L sub A de Z es L de Z, ¿no? Entonces esto es el producto hermitiano de Z con lambda de Z. Pero ¿qué es lo que sabemos? Que el producto hermitiano
saca escalares del lado derecho conjugado, ¿no? Entonces esto es lambda conjugado z con z. Esto es exactamente, lo voy a escribir aquí mejor. Lambda conjugado de z con z. Y otra vez, por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Por lo tanto, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Entonces, lo que tenemos es que, por un lado, esto es esto, lambda producto hermitiano de z con z, es lo mismo, y de este igualado tenemos que es lo mismo que lambda conjugado producto hermitiano de z con z. Pero esta cosa, el producto hermitiano de z con z, es mayor o igual que 0. Es mayor que 0, exactamente. ¿Sí? Pues el producto estándar es positivo definido. Y como es positivo definido, y este es un número complejo que multiplica a este complejo, y el mismo número complejo que multiplica a esto, entonces podemos cancelar, ¿no? Entonces, por lo tanto, lambda es igual a lambda conjugado, y eso implica que lambda es un número real. ¿Sí? Entonces, otra vez hicimos la misma demostración, es exactamente la misma demostración que para el caso real, ¿no? Todos los valores propios de una matriz hermitiana necesariamente son números reales. Ok, y entonces, con esto, vamos a demostrar, vamos a tener el siguiente resultado que también es análogo al caso real. ¿Y qué es lo que nos decía? También teníamos corolario de esto. Corolario. Sea B un C espacio vectorial. Tomemos un C espacio vectorial sobre los números complejos de dimensión finita. ¿Sí? Con un producto hermitiano estándar. Con un producto hermitiano. Que va a ser positivo definido. Y tomamos A, que va de B en B, un operador hermitiano. O lo que es lo mismo autoadjunto, ¿no? ¿Sí? Entonces, como estas hipótesis, A tiene un vector propio no cero. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo este resultado? Tomamos un operador hermitiano sobre un espacio vectorial, sobre los números complejos, ¿sí? Entonces siempre vamos a tener un vector propio del operador A, que es no cero. ¿Ok? Y entonces la demostración de esto es más o menos, y este es el resultado análogo al que teníamos en el caso real, ¿no? Porque en el caso real, ¿qué era lo que teníamos? En el caso real teníamos un operador, el análogo hermitiano es un operador simétrico, y entonces lo que vimos es que cualquier operador simétrico necesariamente tenía un vector propio no cero. ¿Sí? Entonces es la misma demostración. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces sabemos que como esta es positivo definido, entonces en particular es no degenerado. Recordemos que no degenerado era que el único vector que es ortogonal a todos
El único vector que es ortogonal a todos es el vector 0. ¿Sí? Entonces es no degenerado y por lo tanto podemos aplicar Gram-Schmidt el proceso de Gram-Schmidt a cualquier base beta de B. ¿Sí? Entonces podemos aplicar el proceso de Gram-Schmidt a cualquier base de beta. Entonces, por lo tanto, si podemos aplicar Gram-Schmidt, entonces podemos pensar que tenemos una base ortonormal de B. Entonces, por lo tanto, sea beta una base ortonormal pues consideramos una base ortonormal en nuestro espacio vectorial B. Ok. Y entonces, ¿qué es lo que sabemos? Entonces sabemos que la matriz asociada a un operador hermitiano respecto a una base ortonormal es una matriz hermitiana. Entonces, por resultados vistos en clases presenciales, tenemos que la matriz asociada al operador A respecto a esta base beta es una matriz hermitiana. ¿Sí? Y entonces, como es una matriz hermitiana, por el resultado anterior, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que existe un valor propio distinto de 0, un valor propio real con un vector propio distinto de 0, ¿no? Entonces, por el resultado anterior, existe un número real y un vector x en Cn, un vector z, z1, zn, distinto de 0 en Cn, tal que cuando yo multiplico la matriz asociada al operador A respecto a esta base beta por esta matriz, por este vector z, es exactamente lambda z, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo el resultado anterior, que como esta matriz es hermitiana, entonces cualquier valor propio es un número real y además existe un vector propio distinto de 0 asociado a ese valor propio. ¿Sí? Entonces, muy bien. Por otro lado, pero sabemos que tomar vectores de coordenadas es un isomorfismo. Es decir, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que la función phi que va del espacio vectorial B a Cn, tal que cada vector B lo manda al vector de coordenadas de B respecto a la base beta, es iso, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos que es ese isomorfismo. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Que como es isomorfismo en particular, esta función es
esta función es biyectiva, entonces para cualquier vector aquí existe alguien que le pega acá, ¿no? Por lo tanto, existe un vector distinto de 0 en B, tal que cuando yo le tomo su vector de coordenadas respecto a la base beta, es este vector z, ¿no? ¿Sí? Es este vector z. ¿Sí? Ahora bien, del lineal 1, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que el vector de coordenadas de A de B respecto a la base beta, A es una transformación lineal que va de B en B. B es un vector aquí. Entonces cuando yo le aplico A ese vector B, me da otro vector B aquí. Entonces le puedo calcular sus vectores de coordenadas respecto a la base beta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Lo que nos dice es, de lineal 1 es que es la matriz asociada al operador A respecto a la base beta a beta por el vector de coordenadas de B respecto a la base beta. ¿Sí? Y esto es exactamente ¿quién? El vector de coordenadas de B respecto a la base beta, esto es exactamente la matriz asociada a A respecto a la base beta beta por el vector de coordenadas de B respecto a la base beta, que es exactamente Z. Pero lo que sabemos es que la matriz de A asociada a beta por Z es lambda Z. Entonces esto es lambda Z. Y esto es exactamente el vector de coordenadas de lambda. Esto es exactamente el vector de coordenadas de lambda de B respecto a la base beta, ¿no? ¿Sí? Y entonces, como este es un isomorfismo, como phi es iso, y tenemos que el vector de coordenadas de A de B respecto a la base beta es lo mismo que el vector de coordenadas de lambda B respecto a la base beta. Entonces, como esto es un isomorfismo en particular, esta función es inyectiva. Entonces, esta cosa al tomar vector de coordenadas es lo mismo que esta cosa al tomar vector de coordenadas. ¿Por qué concluimos? Por lo tanto, A de B es igual a lambda B, y así B es vector propio, no cero de A. ¿Sí? Y entonces, con esto estamos demostrando ese resultado, ¿no? De que cualquier operador hermitiano sobre un espacio vectorial sobre los números complejos, entonces necesariamente tiene un vector propio no cero. Ahí lo estamos demostrando. Ok. Y entonces lo que veremos en el siguiente video es el teorema espectral para los números complejos. ¿Sí? Ya con estos resultados ya tenemos lo necesario para demostrar el teorema espectral sobre los números complejos. Y entonces, pues eso lo veremos en el siguiente video. Y bueno, continúen con su tarea, chicos.